2 años de la pandemia. Y meditando en eso, me ponía a pensar, ¿cuánta gente hoy ya no está con nosotros? ¿Cuánta gente dejó de estar hoy con nosotros y de estar aquí compartiendo, de estar, o nosotros familiares, amigos, vecinos, ya partieron? Y me ponía a pensar en eso y decía, ¿nos hemos puesto nosotros a pensar qué pasaría si llegáramos al fin de nuestra vida? ¿Qué diría la gente de nosotros? ¿Que éramos buenas personas? ¿Que éramos amables? ¿Que quizá tal vez éramos buenachones, como dicen, verdad? O tal vez dirían, es que ese era un tipo cae mal, engreído, creído, presumido. O quizá tal vez no digan nada. Saber quién era. O tal vez pudieran decir, yo de él no supe casi nada, no conocía realmente quién era, pero algo sí sé, y era alguien que honraba y caminaba con Dios. Quizá tal vez no se expresen de mayor cosa de usted o de mí, pero podrían decir que caminábamos con Dios. Y eso me puse a pensar, ¿realmente caminamos con Dios? Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí un instante y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites para poder estar acá buscando y llenándonos de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú, Señor, uses mis labios, uses todo mi ser para poder compartir y transmitir el mensaje que tú tienes para tu pueblo el día de hoy. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a los que nos miran a través de la pantalla, que tu gracia y tu favor se derrame sobre ellos también. Amén. Amén. Y pensando en esto, en caminamos con Dios, me llevó a una cita que es la cita muy conocida, la cita muy aplicable a esto, y se encuentra en Génesis 5, 21 al 24. Y es acerca del relato de Enoc. Todos hemos escuchado de Enoc, ¿verdad? Y todos conocemos quién fue Enoc. Y dice la palabra así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén fue el ser que más tiempo vivió en la tierra, ¿ya? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó. ¿Puede existir algo que signifique más para nosotros cuando partamos de acá, que pudieran decir que caminamos con Dios? ¿Puede existir algo más grande o más relevante que pudiera existir de eso? Y tomando como partida esto, yo pudiera preguntar, ¿camina usted con Dios? Y algunos me podrán decir, sí, hermano, yo camino con Dios. Yo todos los días camino con el Señor. Yo le podría volver a preguntar, ¿y cómo puede usted estar seguro de que todos los días está caminando con Dios? Y algunos dirán, buena pregunta. Porque realmente a veces nosotros creemos que estamos caminando con Dios. A veces nosotros tenemos esa idea de que estamos haciendo las cosas como Dios quiere, pero quizá tal vez nos desviamos del camino, nos confundimos de nuestro caminar. Ahora, tomando esta referencia, yo hice un pequeño ejercicio, que es el que quiero, o es el que Dios me permite poder compartir con ustedes el día de hoy, para que nosotros podamos identificar si realmente caminamos o no caminamos con Dios, o si estamos caminando a la deriva. Y uno de los primeros aspectos que determina para poder saber si estamos caminando o no estamos caminando con Dios es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador personal. Este es el primer paso que debemos dar, porque no podemos caminar con Dios
si no reconocemos a Jesús. Porque Jesús es el que nos limpió de nuestros pecados. Jesús es el que nos conecta con el Padre. La misma palabra nos dice, y Jesús mismo lo dijo, el mismo Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no podemos caminar con Dios. Porque el único vínculo que existe entre Dios y el hombre es Jesús. Por medio de Él nosotros tenemos esa libertad de poder llegar al Padre a través de Jesús. Entonces, el primer paso, el primer aspecto que se tiene que dar es aceptar a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, para poder yo dar pasos con Jesús, para poder caminar con Jesús. El otro es, debo aprender a escuchar a Dios. Si no escucho a Dios, ¿cómo voy a seguirlo? ¿Cómo escuchar a Dios? Y es a través de la oración, a través de la meditación de la palabra. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios en oración? ¿Cómo queremos que Dios nos hable si no le buscamos? Si no escudriñamos su palabra, si no meditamos en la palabra. Somos de aquellos cristianos que nos levantamos, ¿verdad? Y como nos levantamos corriendo y a última hora, el Señor Jesús, bendice este día y yo pongo en tus manos todo lo que voy a hacer y amén, y vamos corriendo. Eso no es orar con Dios. Y llega la tarde, pasó todo el día de afán, todo el día de lucha, todo el día de trajineo, y llega en la noche y usted se pone al pie de la cama y estaba, Señor, gracias. Perdón, te agradezco por este día. Ahí está cabeceando. ¿Y cuánto tiempo oró? Y no digamos cuánto tiempo escudriñó la palabra. Mire, hay una aplicación que a mí no me gusta, pero la usan mucho en las redes sociales. Y no me gusta. ¿Y sabe por qué? Y ahorita va a ver por qué realmente no me gusta. Dice, si no te quieres dormir, métete a tus redes. Si te quieres dormir, lee la Biblia. Usted, si no se quiere dormir, usted quiere estar despierto toda la noche, se mete a las redes y aunque tenga sueño, ahí está. Porque le interesa ver qué están poniendo y qué están. Pero si usted se quiere dormir, póngase a leer la Biblia. Y ni un versículo lleva y ya está bien doblado. ¿Por qué? Porque no nos gusta. No les gusta a las personas leer la Biblia. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué forma vamos a escuchar a Dios? ¿Cómo vamos a entender lo que Dios quiere para mí si yo no lo escucho? Entonces, algo que debo de hacer es escuchar. Jesús mismo dijo en Lucas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿cómo voy a oír la voz de Dios si no leo su palabra, si no escudriño la palabra? El Señor a veces en un versículo y tal vez en unas cuantas frases del versículo nos puede llevar a entender muchas cosas que las cuales estemos tal vez atravesando o viviendo. A veces quizá estamos pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, pero no entendemos y no sabemos, y de repente vamos a la palabra y el Señor ahí nos explica y nos aclara todo. Entonces tenemos que escuchar al Señor, tenemos que aprender a escuchar a Dios. El otro paso que debemos seguir es, debo confiar en Él. Yo debo escuchar a Dios y debo confiar en el Señor. Si yo no confío en Dios, ¿cómo voy a seguirlo? Si yo no confío en lo que Dios me está diciendo, no puedo decir que lo voy a seguir. Muchas veces el Señor nos dice, no hagas esto o no te metas allá. Y no confiamos. Es que, Señor, yo creo que tal vez, mira, lo que me estás diciendo tal vez no es lo correcto. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, no hagas esto? Y ahí va uno. ¿Va? Y como dijo el Chavo del Ocho en su famoso poema, ¿va? Vuelve el perro.
¿Va? Quienes vieron ese capítulo, el Chavo 8, sabrán a qué me refiero, ¿verdad? Así, y así regresa el cristiano muchas veces, porque no confió en lo que el Señor nos dijo de que no hiciéramos aquello o que no nos metiéramos allá. Y como somos como aquellos güiritos, no metas los dedos en el interruptor. Y ahí va con el alambrito, ahí ¡pum!, le mete el toque y viene llorando. Pero uno le dijo, no lo hagas, no confía. ¿Ya? Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que ser, y por eso la misma Biblia nos dice que tenemos que ser como niños. Yo le vengo y le digo a mi hijo, mira, ven y camina por acá. Y mi hijo camina, porque yo le estoy diciendo que camine. Él confía y él sabe de que si algo malo le puede pasar, yo voy a salir a acudirlo, yo voy a salir a protegerlo. Pero muchas veces nosotros no confiamos en lo que el Señor nos dice. Entonces, algo que debemos de hacer es confiar en el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate es confía. Confía en el Señor. Y como dice, de todo tu corazón. Y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Yo lo puedo hacer. Yo soy gallo. ¿Va? Me las puedo todas. Y cuando miramos, no confiamos. La Biblia también dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos que no estén de acuerdo? Cuando a veces caminamos con Dios y no confiamos en Él, no estamos, y cuando no confiamos es como que le estamos diciendo, no estoy de acuerdo con lo que Dios me está diciendo. Yo no estoy de acuerdo con lo que Dios me está proponiendo. Y entonces no estamos confiando en el Señor. ¿Usted ha estado en desacuerdo con Dios? Yo sí. Ay, hermano, ¿cómo es eso? Sí. A veces he hecho cosas que el Señor no me manda a hacer y las hago. Y me equivoco. Y he metido muchas veces, como dice buen Chapín, la pata. Y me he equivocado. Pero eso no quiere decir de que no estemos caminando con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, regresamos, pedimos perdón, nos arrepentimos y volvemos nuevamente. Dios no es un Dios que nos va a castigar. Muchos tienen la figura y la silueta de que como Dios está así parado, ¿va?, enojado, viendo a ver en qué momento nos equivocamos. Y no, Dios no está en esa posición. Dios es un Dios de amor, un Padre amoroso. Él está al cuidado de nosotros, pero a veces Él permite que nosotros hagamos, anda pues, para que aprendas y te des cuenta que no era ahí, ¿ya? Y entonces así nos pasa, nos equivocamos. Pero entonces, para poder confiar en el Señor, entonces también tengo que obedecerlo. Debo obedecer a Dios. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que obedecer al Señor, que nosotros debemos de aprender a obedecer a lo que Dios nos pide o lo que Dios nos demanda. Y a veces hay cosas que el Señor nos va a pedir en las cuales para nosotros no va a tener lógica en nuestra mente humana, en nuestra mente carnal. Hay cosas que el Señor nos va a pedir, nos va a demandar que no están. Es que, Señor, lo que me estás pidiendo no concuerda con lo que con lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo me estás pidiendo que haga esto? Si para mí no parece lógico. Para mí no, como que no. ¿Será que no te estás equivocando? Todavía tenemos ese, ¿va? ¿Te estás equivocando, Señor? Y como les decía, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de obedecer a Dios en todo. Si vamos a caminar con Dios, debemos obedecerlo, porque Él va a requerir ciertas cosas que no nos van a gustar, o va a pedirnos ciertas cosas que no vamos a poder entender. En alguna ocasión, y yo lo he visto a hermanos a los cuales Dios les ha dicho: dame tu auto y regálaselo a aquel que está allá. Y lo he visto cosas así.
O he visto donde el Señor viene y le dice, mira, siembra en aquel que está allá. Y lo he visto, y Dios lo hace. Pero resulta que a don Gerson no le dijo Dios nada de eso, ¿va? Y como yo miré que a hermanito Manuel Dios le dijo, pues si Dios lo bendijo, yo también quiero, ¿va? Entonces voy, Dios nunca me lo pidió. A mí no me lo pidió. Entonces, ¿qué? Yo debo obedecer a lo que Dios me está pidiendo, porque Dios no me va a pedir lo mismo a mí como se lo va a pedir a alguien más. No sé si me voy entendiendo. Para poder comprender si voy caminando con Dios o no, yo tengo que obedecer a lo que Dios me está pidiendo a mí. ¿Ya? Yo tengo que obedecer a lo que Dios me está demandando a mí. Hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su final es de muerte. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios. No entendemos de que Dios a mí no me está diciendo que yo haga esto y quizá a otros sí. También he visto casos, hermano, donde el Señor, y esto ocurrió con una hermana en un retiro donde mi esposa asistió. El Señor le pidió a ella su vehículo. Y ella tenía un carrito todo así, viejito y todo decentón. Pero ella le pedía al Señor, y ella le empezó a orar al Señor. Ella sembró el carro y ella le empezó a pedir al Señor, Señor, yo quiero, pero yo quiero que me des otro vehículo. Y el Señor le dio un vehículo, como tal y como se lo pidió, como se lo pidió el Señor. Ahora bien, yo no sé si usted ha escuchado la anécdota del pastor de China, Pocho. Me cuenta en su anécdota, él dice, porque a veces nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios, pero también tenemos que aprender a saber pedir y a saber escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Y él compartía en una ocasión y él decía, fíjese que yo una vez orándole al Señor, yo le oraba al Señor, le decía, Señor, yo quiero una mi bicicletilla para ir a visitar a los hermanos. Yo quiero una mi mesita para poder atender a los hermanitos. Yo quiero una mi sillita. Vino Dios y le dio una bicicletilla, le dio una sillita y le dio una mesita. Después, pero no era así como la quería. Pues no me dijiste como la querías. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Es necesario que constantemente nos estemos preguntando si estamos caminando con Dios o vamos en el camino opuesto a lo que Dios quiere. Porque tenemos que hacer diariamente, hermano, todos los días tenemos que hacer nosotros una exploración personal de nuestra vida. En las mañanas usted tiene que venir y decirle, Señor, hoy quiero caminar contigo, hoy quiero obedecerte. Y al terminar el día, después de hacer un repaso de todo lo que usted hizo, quizá en algún momento del día cometimos errores, porque los cometemos. Quizá en el transcurrir del día hicimos cosas que no eran correctas, porque las hacemos. Y entonces decirle, Señor, perdóname porque me equivoqué en las decisiones que tomé, en las cosas que hice y no caminé correctamente como era. Y entonces el Señor nos va a ir llevando nuevamente al camino que debemos andar. Nos va a llevar al mismo lugar donde debemos caminar. Tenemos que caminar. Ahora, dentro de todo esto, primero tenemos que reconocer a Jesús, escucharlo, confiar. Dijimos obedecer. Y el otro es, Dios nos va a llevar al mismo paso de Él. Dios no nos va a llevar un paso más adelante o un paso más atrás. Una cosa es ir en la dirección de Dios y otra cosa es ir al mismo ritmo. Y es aquí donde muchos a veces tenemos problemas. Muchos tenemos problemas aquí, ahí en ese punto es donde muchos nos equivocamos. ¿Por qué? Porque queremos correr cuando el Señor está diciendo que caminemos. Y queremos caminar cuando el Señor está diciendo que corramos. Y no tenemos que ir. Dios quiere que caminemos al mismo ritmo de Él. Dios tiene 3 respuestas para el cristiano, para sus hijos. Sí, no y no es el momento. No es el tiempo.
A veces le estamos pidiendo al Señor algo. Señor, es que yo quiero que me lo des, pero dámelo ya, hombre, apúrate, hombre. Es que yo lo quiero y tal vez no. No es el momento, no es el tiempo para que nos lo dé. Pero queremos nosotros que nos lo dé ya. O a veces el Señor nos está pidiendo, nos está demandando que hagamos algo y le decimos, sí, Señor, el otro año empiezo. A Dios le está pidiendo que empiece algún proyecto o que empiece alguna obra y sí, Señor. El otro año yo el otro año le entro, ahí voy. Llegó el otro año y es que mira, todavía me falta que prepare. Dame 6 meses, de aquí en 6 meses yo ya lo voy a entrar. Llegaron los 6 meses y es que sí, hombre, pero 3 meses dame, que en 3 meses yo ya me alineo. Y ahí vamos. Y nos vamos y vamos retrocediendo. Y entonces venimos y decimos, Señor, pero ¿por qué a mí no me bendices? Pues porque nosotros mismos vamos deteniendo, no vamos a lo que Dios nos está pidiendo, no vamos al mismo ritmo de Dios. O a veces nosotros nos queremos adelantar. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que Él nos va a llevar al ritmo. La misma Biblia nos enseña y que nosotros tenemos que caminar, tenemos que aprender a escuchar a Dios, a saber a qué ritmo nos está llevando, a qué paso nos quiere llevar Él. Dios nunca nos va a llevar a un paso más antes o un paso más atrás. Usted ha visto a esos papás, ¿verdad? Que van con sus güiros y van con los güiritos, van así agarrados de la mano y van así, los pobres güiritos que ni caminar pueden porque los papás van jalándolos, ¿verdad? O ha visto, no, Dios es, papito, vení, camina, hacete para acá. O si el güiro se quiere adelantar, espérate, pero nos lleva agarrados de la mano y así nos lleva Dios. Pero nosotros muchas veces nos queremos adelantar o muchas veces queremos hacer que las cosas se aceleren. Se aceleren porque nosotros queremos que las cosas ocurran ya. Y ahí es donde entra la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Los adolescentes son de los que quieren que las cosas sean instantáneas. Hoy vivimos con una juventud muy complicada. Muy complicada. Quieren que las cosas sean ahorita es ahorita. Ya no es, mira, mi hijo, dentro de tantos días, no, ahorita lo quiero, ahorita es, y ahora es cuando lo necesito. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender a movernos en las manos del Señor. No podemos ir ni antes, ni podemos ir después, ni podemos ir detrás. Tenemos que caminar de acuerdo a como el Señor quiere que vayamos en su ritmo, en su tiempo, en su momento, sin desviarnos. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, lo primero que les enseñamos a ellos es a escuchar. ¿Y por qué les enseñamos primero a escuchar? Porque es la forma en que nosotros vamos a obtener que nos obedezcan. Dios nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y Dios sabe de qué somos capaces nosotros de hacer. Dice en 1 Corintios 10:13, por lo mismo Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios sabe hasta dónde podemos ser capaces. Y Dios no nos va a pedir o no le va a pedir nada de lo que Dios sepa que usted no puede hacer, de lo que usted no sepa que pueda llegar a dar. Muchas veces nosotros decimos, es que yo no sirvo para eso. Hay quienes tienen años en el cristianismo y a uno a veces pregunta, usted hermano, ¿cuántos años tiene de servir de ser cristiano? Yo tengo como 40 años, hermano. ¿Y cuánto ha avanzado? Ay, hermano, no, yo no. Mire, yo sirvo para ir a la iglesia, pero nada más. A mí no me meta que en esto, a mí no me meta porque yo sí, la verdad no. Y ahí se quedan. Y ahí se quedan. Y se quedan estancados. Y nos quedamos estancados. Cuando nuestro anhelo es buscar servir más a Dios, hacer más cosas para la obra de Dios, para el reino del Señor.
Dios no nos va a dar una carga mayor de la que no podamos llevar. Dios no nos va a dar una carga mayor de la que no podamos soportar. Él no nos va a poner un peso más fuerte. Él sabe de qué capacidad estamos hechos cada uno y qué es lo que podemos llevar. Y con esto, entonces, para caminar con Dios hay que confiar en Él. Y por último, y este es el más importante, para poder hacer todas las otras demás acciones, debo amar a Dios. Si yo amo a Dios, yo voy a reconocer a Cristo Jesús como mi Señor. Si yo amo a Dios, yo voy a escucharlo a Él. Si yo amo a Dios, yo voy a confiar en Él. Si yo amo a Dios, voy a obedecerlo a Él. Si amo a Dios, voy a cumplir con todos los aspectos antes mencionados. Ahora preguntémonos, ¿hay algo que aún debo cambiar en mi vida? Y estoy dispuesto a hacerlo. ¿Estoy dispuesto a cambiar lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿O somos como aquellos? No, yo así nací, así me voy a morir. Yo así soy. Así me hicieron, así me crié, así voy a ser. ¿Ah? Hay quienes tienen eso y no quieren cambiar, no quieren dar ese cambio en su vida. Y nosotros tenemos que aprender a entregar, a rendir todo aquello que no nos permite caminar con Dios. Quizá a veces es el orgullo. Somos muy orgullosos. ¿Ah? Aunque esto sea negro, pero yo digo que es blanco, porque así tiene que ser. Y aunque realmente sea negro, pero es blanco. Y no damos nuestro brazo a torcer, porque nuestro orgullo es primero. ¿Ya? Y hay cosas que también, o ciertos de aspectos en nuestra vida, que nosotros tenemos que entregar al Señor, que tenemos que cambiar, y tenemos que dárselas al Señor, y tenemos que hacerlas por amor. Y con esto no estoy tratando de decir que tenemos que caminar en santidad, porque santos aquí en la tierra no hay ninguno que sea santo, pero sí podemos tener una vida comprometida con Dios. Y cuando caminamos comprometidos con Dios, cuando nosotros decimos, Señor, yo voy a hacer lo que me estás pidiendo porque te amo, yo estoy comprometiéndome con Dios a hacer lo que Él me pida por amor a Dios. Y entonces yo camino con Dios, y si el Señor me dice, quiero que vayas allá, yo lo voy a ir a hacer. Si el Señor me dice, quiero que obres aquí, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y yo quiero amar a Dios y quiero hacer todo lo que sea necesario por agradar a mi Dios. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener esa vida comprometida con Dios. Como le decía, no es que vayamos a caminar perfectamente. No es que vayamos a caminar sin cometer errores, sin cometer algún tipo de fracasos. Vamos a tenerlos, vamos a tener quizá tal vez algún tipo de errores o fracasos en el camino, o vamos a cometer ciertas fallas. Pero en Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Que vamos a cometer errores? Vamos a cometer errores, sin fin de errores. Hemos cometido sin fin de errores. Pablo mismo decía en su palabra, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo hacer, no. Él mismo estaba reconociendo que se equivocaba. Y Pablo caminaba con Dios. Buscaba de Dios constantemente. No quiere decir eso que yo me voy a justificar. Como de plano va. Dios me conoce. Como dice ponían aquel meme, ¿va? Que si sabe cómo soy, ¿para qué me invitan, va? ¿No? Entonces, como decían unos ahí, uno tiene que aprender a saber
que se equivocó, pedirle perdón a Dios y retomar la senda. Y ya con esto, analizando estos pasos en mi vida, que son esenciales, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Estoy caminando con Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué dirán de mí el día que yo deje esta tierra? ¿Caminó él con Dios o no caminamos con Dios? ¿Vamos por la senda o no vamos en la senda del Señor? Y es un análisis que debemos hacernos diariamente, hermano. Constantemente debemos hacernos ese análisis en nuestras vidas. Regresando al versículo inicial en Génesis, dice que Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después. Ponga atención en esto, porque dice después que engendró a Matusalén. Quiere decir que por los primeros 65 años Enoc no caminaba con Dios. O quizá tal vez sí. Pero fue de aquí en adelante donde Enoc empezó a marcar esa diferencia. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, quizá, de que había que tener ese camino de agrado al Señor, de obediencia a Dios. Ese camino en el cual tenía que cumplir y llenar ciertos lineamientos para poder agradar al Dios, a su Creador. Yo le digo ahora a usted, ¿estamos dispuestos a buscar agradar a Dios? ¿Estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, yo te amo con todo mi corazón, yo quiero agradarte, yo quiero obedecerte, yo quiero escucharte, yo quiero creer en ti, yo quiero hacer lo que tú me pides que haga? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Porque si estamos dispuestos a hacerlo, el Señor va a ir mostrándonos la senda, el camino por el cual tenemos que ir. Y nos va a ir mostrando los mecanismos que debemos de emplear para poder alcanzar las metas. Pablo mismo decía: no es que ya lo haya logrado todo, haya alcanzado todo, pero prosigo. Él llegaba a un objetivo y seguía al otro. Y así tenemos que ser. No llegar a un objetivo y bueno, aquí me quedo. Buscar el otro hasta poder llegar a la meta. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana.